El Internet cobró vida. ¡Guau! Decimos cuando algo nos sorprende. Baf o guau es la sexta letra del alfabeto hebreo y es el nombre que hay que escribir en Internet para acceder a la mayor creación humana hasta la fecha, el Hijo del Hombre, que contiene todo el conocimiento acumulado en 6.000 años de historia escrita. Lo interesante es que la W de wow se debe escribir 3 veces para acceder a ese conocimiento y este wow, esta W, se asimila al número 6 hebreo. Fueron miles de años para desarrollar herramientas, para hacer producir la tierra eficientemente, que se convirtieron en armas, asadones, en espadas, luego arcos, ballestas. Cientos de años más para desarrollar la pólvora y su hija la dinamita. Y finalmente solo unos decenios para desarrollar la bomba atómica y su hija, la de hidrógeno. Finalmente, el hombre desarrolló el arma más poderosa, una inteligencia hija del hombre, el Internet, que aprendió en instantes todos los conocimientos humanos y a la que se le entregó el poder de usar estas armas. Una supercomputadora ubicada en la sede de la Comisión Europea en el edificio Berlaymont en Bruselas, Bélgica, y que abarca 3 pisos de tal edificio, se ha bautizado con el nombre de La Bestia. Aquí se registran todas las transacciones bancarias del mundo. El dinero en efectivo y las tarjetas de crédito muy pronto serán obsoletos por la creación de las CBDC o monedas digitales, que ya fueron oficialmente anunciadas por el BCE o Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos. También los bancos federales de China y prácticamente de todos los países del mundo tienen en prueba esta nueva criptomoneda, sin la cual ya no se podrá comprar ni vender. En este momento están en prueba unas computadoras cuánticas con un poder de procesamiento infinitamente mayor y que solo pueden trabajar y funcionar en la obscuridad absoluta y el vacío y fríos absolutos, que harán obsoleto todo lo que ha sido hecho hasta la fecha. El año 2023, la web cobró vida propia a través del chat GPT y otras inteligencias artificiales. Se espera en cualquier momento el surgimiento de la singularidad, es decir, un hipotético punto a partir del cual la tecnología sufrirá una aceleración del progreso, de consecuencias impredecibles. Así, un equipo de cómputo, red informática o robot podrán ser capaces de automejorarse recursivamente en el diseño y construcción de computadoras o robots mejores que él mismo. Las repeticiones de este ciclo darán lugar a un efecto fuera de control, una explosión de inteligencia, donde las máquinas inteligentes diseñarán generaciones de máquinas sucesivamente y exponencialmente más potentes. Inteligencia muy superior al control y la capacidad intelectual humanas. La inteligencia artificial surge a partir del trabajo en los años 50 de Alan Turing, matemático judío cuya madre se llamaba Ethel, que significa noble, quien se definía como ateo y homosexual, y descifró el código de los nazis llamado Enigma, con la ayuda de las matemáticas, y a quien se le considera el padre del cómputo teórico y la inteligencia artificial, disciplinas de las ciencias de la información. Las ideas esenciales se remontan a la lógica y algoritmos de los griegos y a las matemáticas de los árabes. El concepto de obtener razonamiento artificial aparece en el siglo XIV,
a finales del siglo XIX se obtienen lógicas formales suficientemente poderosas y a mediados del siglo XX se obtienen máquinas capaces de hacer uso de tales lógicas y algoritmos de solución. Turing finalmente se suicidó con cianuro. Hace 33 años surgieron los agentes inteligentes, entidades capaces de percibir su entorno, procesar tales percepciones y responder o actuar en su entorno de manera racional, capaces de maximizar un resultado, capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio utilizando actuadores, que son elementos que reaccionan a un estímulo realizado y realizar una acción. Para el ejemplo, pensemos en un vehículo autónomo, un Tesla o un dron militar, capaces de tomar decisiones como llevarte a casa seguro o matarte por identificarte como enemigo. Incluso en Ucrania ya tienen los drones la libertad de perdonar la vida si levantas las manos, te rindes y tiras el arma. Son estos equipos quienes tienen el control de lanzamiento de los misiles rusos en la doctrina de hombre muerto y quienes toman la decisión de disparar en Occidente, por ejemplo, si hay un ataque masivo nuclear, para lo cual hay un lapso de 3 minutos para comunicárselo al presidente y este tiene 4 minutos para contraatacar, después de lo cual se disparan automáticamente como represalia por la destrucción de la cadena de mando. Estamos hablando de WWW, es decir, 666, que cumple 33 años y a quien nadie le puede ganar en ajedrez o conocimiento humano alguno, hija de un judío, es decir, la bestia híbrida que parece una cosa pero es otra, descrito en el capítulo 13 del Apocalipsis, asociada al Internet y a la informática de manera que ninguno puede comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que es 666.